Esta mañana los quiero llevar a otro lugar, a un libro que se llama Números. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Un libro que se llama Números y se encuentra en el Antiguo Testamento. Para algunos quizás es la primera vez que lo escuchan, para otros están familiarizados con él. Y mientras van al libro de Números, vayan buscando por favor el capítulo 21. Capítulo 21 de este libro del Antiguo Testamento. Y llegaremos a unos pocos versículos, los versículos del 4 al 9. Versículos del 4 al 9. Algunas Biblias tienen un subtítulo, dice la serpiente de bronce. Es posible que su Biblia tenga ahí. Ese es el lugar adecuado si está buscando la porción de las Escrituras de esta mañana. Números capítulo 21, los versículos 4 al 9. Es bueno ir descubriendo el contenido de nuestra Biblia. Quizás no es un texto que estemos como muy familiarizados, pero el Señor nos lleva esta mañana aquí. Vamos entonces a hacer la lectura. Yo leo del 4 al 8 y de manera unánime ustedes leen versículo 9. Como acostumbramos a hacer, nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a nuestro amado Señor. Cuando ustedes ven esas imágenes de la realeza por internet, que donde va entrando el rey o la reina, el público se pone de pie, vamos a leer la palabra del rey y por eso nos ponemos de pie para recordarnos que estamos delante del Rey de Reyes, como cantábamos hace un momento. Leo la palabra del Señor para ustedes. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Juntos. Vivía. Vamos a orar. Padre Señor, en esta mañana nos ha llevado un texto lejano a lo que nos encontramos en las Escrituras. Y oramos, Señor, para que podamos tener el entendimiento de lo que este texto dice para nuestras conciencias. Porque hemos venido aquí, Señor, quizás muchas de nuestras conciencias tienen motivos por regocijo, por preocupación, por cargas, por muchos escenarios posibles, Señor. Pero tu palabra en otro texto nos dice que no vuelve a ti vacía, que tú la envías con un propósito, Señor. Clamamos para que ese propósito, si tú lo deseas en esta mañana, sea de salvación y sea de santificación, Señor. Que dé un fruto adecuado en cada conciencia y en cada corazón de esta mañana. No nos corresponde a nosotros los frutos, sino a ti. Pero oramos juntos como iglesias para que tu palabra sea fructífera en medio de nosotros. El principal tropiezo somos nosotros mismos. Pero confiamos que tu gracia sea mayor, Señor, en medio de nosotros. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En la versión que yo leí, habla acerca de unas serpientes abrasadoras. Otras versiones dicen serpientes ardientes. Apunta al tipo de veneno y a la sensación que produce en la piel. Yo sé, no sé, pero bueno, lo sé por experiencias familiares, que hay personas con solo mencionar la palabra serpiente genera como un tipo de repulsa natural contra ellas. Por lo menos es el caso de mi abuelita. Yo no le puedo enviar un video de que tenga algo de serpientes porque me dice: me vas a dar un infarto, y no sé por qué yo se lo sigo enviando si ella me dice eso. Quizás porque nos alegramos a veces de las reacciones de las personas. Usted ha podido tener muchas experiencias con estos animalitos, o puede que no, puede que la haya visto en fotos, en zoológicos, o se las haya topado por ahí. Esta es una historia que puede parecer un poco extraña para nosotros.
Y el por qué llegar acá, bueno, uno de los asuntos por el cual llegar acá, procuro en algún momento ir al Antiguo Testamento para traer textos de esta verdad. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, mira, no me he rehusado de enseñar todo el consejo de Dios. El propósito de los predicadores es que podamos exponer todas las escrituras. Y ya que estamos en el Nuevo Testamento con mayor regularidad, cuando tengo la oportunidad, vamos al Antiguo Testamento. Sin embargo, en medio de ustedes, algunas personas llamaríamos más privilegiadas. Aquellos que vienen los días miércoles, estamos estudiando con regularidad, capítulo a capítulo, el Antiguo Testamento. Terminamos el libro de Josué y ahora estamos en el libro de Jueces. Y de verdad que ha sido una gran bendición poder alternarnos entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. En esta mañana, este sermón lleva por título la porción del versículo 8. El versículo 8, al concluir, dice, acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y el sermón se titula, todo el que la mire, vivirá. Pudiéramos también considerar como ver y vivir, mirar y vivir. Pero me gusta cómo suena, todo el que la mire, es decir, en ese caso la serpiente, vivirá. Ese es el título de esta mañana. Generalmente, y una de las cosas que espero que no suceda en esta mañana, es que este sermón no se vuelva como una especie de escuela dominical. Y les digo esto porque tengo una gran intencionalidad también al coger un texto del Antiguo Testamento, es clarificarles a ustedes en sus devocionales personales cómo debe ser abordado un texto del Antiguo Testamento. Generalmente los textos del Antiguo Testamento han sido usados para enseñanzas morales o enseñanzas religiosas que no apuntan a la intencionalidad del texto. Un ejemplo de eso, pudiéramos tomar la vida de algún personaje de las Escrituras y poder decir, mira, supongamos a David, vive este tipo de vida, mira, un joven conforme al corazón de Dios, es una verdad bíblica, pero si la intencionalidad de ir al Antiguo Testamento es sacar meramente una enseñanza moral con principios morales, nos vamos a encontrar con el escenario que estas personas del Antiguo Testamento, así como usted y como yo, no mantuvieron la rectitud. Si usted le está enseñando a alguien que mire la vida de David para modelarle y su vida de dependencia a Dios, ¿cómo hace cuando se encuentre con el capítulo de Betsabé, por ejemplo? Entonces no pudiéramos levantar a David como un estandarte para imitar meramente moralmente hablando. Ahora, pudiéramos sacar unos principios morales y está bien, pero sin el evangelio sería un mensaje moral pero desesperanzador. Porque precisamente cada uno de nosotros comparte un tipo de condición como las personas del Antiguo Testamento. Y es una condición de pecado, una condición caída. La mejor manera de poder tomar los textos del Antiguo Testamento es como lo dijo un gran teólogo, el maestro por excelencia, con seguridad al decir estas palabras para mí sé que no estoy fallando porque es el mejor, Él es la fuente de toda verdad y hago referencias a Jesús. Jesús en Lucas capítulo, sí, otra vez Lucas, yo sé, Lucas capítulo 24, en los versículos 13 al 35, es la historia del camino de Emaús. Historia que muchos de ustedes han escuchado. Lucas 24, los versículos 13 al 35, la historia de Jesús en el camino a Emaús, donde se encuentra con algunos de sus discípulos. Y en esa historia, Él deja ver cómo deberíamos abordar las enseñanzas de las Escrituras. En el versículo 25, particularmente, la respuesta de Jesús a estos discípulos con los que caminaba. Insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entregara su gloria? Y miren el versículo 27. ¿Cómo debemos tomar los textos del Antiguo Testamento según el gran teólogo Jesús? Versículo 27 dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él a todas las Escrituras. Jesús tomó las enseñanzas del Antiguo Testamento, las pasó por el filtro de él, de cómo esas historias apuntaban a él y se las enseñó a estos discípulos. Ahora, eso requiere un gran reto, porque
¿Cómo tomamos esta historia, por ejemplo, lo que estamos leyendo en la mañana de hoy, acerca de unas serpientes, que nuestra primera imagen puede ser el Edén, que ha sido un animal al cual recibió un juicio por parte del Señor por ser el instrumento de Satanás, y lo podemos comparar con Jesús? Eso sería como extraño. O cómo tomamos cualquier otro tipo de historia y la podemos pensar que nos haga considerar acerca de Jesús. Hay historias en el Antiguo Testamento que nos podrían facilitar. Decir, oye, eso me hace pensar en Cristo. Pero hay otras que lo hacen un poco más complejas. Jesús nos está diciendo que para que el Antiguo Testamento tenga sentido para nosotros y para cualquier persona, debemos verlo por medio de los lentes de Jesús. Estas historias, ¿qué relación tienen con Jesús? Los teólogos han dicho que hay dos maneras posibles. La primera es cómo los mismos autores del Nuevo Testamento tomaron esas historias y las relacionaron con Jesús. Ejemplo, Pablo a la iglesia de Corintios les hace la mención que de la roca de la cual brotó agua en el Antiguo Testamento cuando la nación iba caminando, saliendo de Egipto, el Éxodo, cuando esa roca, Pablo dice que esa roca era Cristo, de la que vivían espiritualmente. Cuando Moisés golpeó la roca, es lo que ha sucedido en Cristo al ser golpeado y brote de él ese manantial de gracia, el cual es suministrado a nosotros como cristianos. Entonces los teólogos dicen, la manera más segura es tomar estas imágenes del Antiguo Testamento usadas por los escritores del Nuevo para no confundirnos o dar enseñanzas meramente religiosas o que no sean acorde al texto. Otros han dicho que no necesariamente sea así. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay imágenes en el Antiguo Testamento que de pronto no fueron utilizadas en el Nuevo, y las palabras de Jesús es, los Moisés y los profetas, todo habla acerca de mí. Y debemos tener la capacidad en concordancia bíblica, no de espiritualizar los textos, pero ver a Jesús entre eso. Hasta aquí, no se preocupen, sigue siendo una mera introducción. El hecho es de que si yo vengo a contarles, por ejemplo, acerca de esta historia y únicamente lo voy a tomar lo que le sucedió a Israel, no sería más que una clase del Antiguo Testamento. Y si yo tomo esta historia y pensemos en los principios morales que esta historia tiene, ¿qué puede usted identificar en la lectura de este texto algo por imitar o no imitar? Por ejemplo, vemos que el pueblo se quejó en contra de Dios y en contra de Moisés. Pudiéramos tomarlo acerca de la queja y de la murmuración, y pudiéramos armar un sermón acerca de eso. Y ciertamente el texto nos enseña que la queja y la murmuración es un tipo de pecado como cualquier otro tipo de pecado, que como consecuencia llegamos a la muerte. ¿Quién pudiera llegar a pensar que por murmurar, por quejarnos delante de Dios, el castigo fuera la muerte? Entonces pudiéramos armar un sermón de eso, y yo pudiera decirle esta mañana, deje de murmurar en contra de su hermano, deje de quejarse delante de Dios, porque lo que va a llegar a su vida es la muerte. Y eso sería una advertencia lícita según el texto, pero desesperanzadora. Porque ¿quién en nuestros días no se queja en contra de Dios cuando las circunstancias no son como la manera en que lo esperamos? ¿Quién no practica la murmuración en contra de otra persona? Es posible que usted no la practique iniciándola, pero participando de las conversaciones con el oído. Es posible que usted no la participe iniciándola o escuchando, pero leyendo de personas que ni siquiera a usted le interesan o usted conoce, pero por eso que los programas sensacionalistas y periodistas que están en esos programas nos cautivan y nos atraen. No sé quién cito de nuestra cultura vallenata, musical o de la política, hizo no sé qué, cito cosas. Y ahí entramos y miramos las noticias. Todos podemos identificarnos con ese tipo de pecado también. Y si tomamos el texto y yo les digo, mira lo que hace la queja, mira lo que hace la murmuración, pues no pudiera llegar a decirles que necesariamente les va a picar una serpiente. Pero si a alguien le picara una serpiente, pues si tomamos el texto pudiéramos decir, y encaja como a la perfección un poco. Pero eso sería muy desesperanzador. Un texto, un sermón que no contiene a Cristo, hermanos, solamente va a traer moralidad a nuestras vidas.
Y el evangelio no produce meramente un cambio moral, sino un cambio en santidad. Es decir, la imagen de Dios formada en nosotros. Ahora, nuevamente, ¿cómo veremos este texto entonces para poder comprender y llegar al punto de Jesús planteado en el Nuevo Testamento de que apunta hacia Él mismo? Lo primero es considerar en qué parte nos encontramos. Yo sé que estamos en el libro de Números, pero ¿qué sabemos acerca del libro de Números? ¿En qué momento histórico fue escrito? ¿Por qué se llama el libro de Números? Básicamente, este libro narra el viaje de Israel hacia la tierra prometida luego de salir de Egipto. Se llama el libro de Números porque hay dos censos principales, unos listados y la cantidad de personas que fueron censados. Iniciando el texto, un censo para evidenciar quiénes salieron de Egipto, y terminando el libro hay otro censo para demostrar que los que salieron no son los mismos que entraron. Y en medio de eso, ¿por qué? Por la desobediencia y el pecado. Con eso sabemos que este libro narra entonces la historia de Israel de camino de Egipto a la tierra prometida. Ahora, ¿en qué punto particular nos encontramos? Básicamente pudiéramos considerar en dos líneas principales el libro de Números. La primera línea es la experiencia de la primera generación de Israel en el desierto. Eso va del capítulo 1 al capítulo 25, en pocas palabras. Hay un periodo de obediencia de la nación, que es del capítulo 1 al capítulo 10, cuando ellos construyen el tabernáculo, y están obedeciendo lo que Dios había establecido como nación alrededor del tabernáculo. Y luego vemos la desobediencia de Israel en contra del Señor, del capítulo 11 al capítulo 25. Como estamos en el capítulo 21, nos encontramos entonces en esa parte de la desobediencia de Israel. Israel va a desobedecer, no va a querer entrar a la tierra prometida. En ese punto, la primera desobediencia está más bien como en el capítulo 11, que es la queja de Israel en el viaje. Están insatisfechos, tienen hambre, quieren otro tipo de comida, muchas preocupaciones y presentan queja. Viene juicio por parte de Dios, viene la intercesión por parte de Moisés. El viaje continúa. Luego en el capítulo 13, ahí mismo van a ver otra rebelión de Israel y sus dirigentes. Ellos se rebelan y no quieren ir a la tierra prometida. Los espías fueron a inspeccionar la tierra que les correspondería a ellos y dos dieron un buen reporte, otros dieron un mal reporte, y la nación dijo: mira, si tenemos que ir a luchar con esa gente tan grande y poderosa, mejor no vamos. Lo cual ahí viene consecuencias, que fue dar vueltas en el desierto por 37 años, como consecuencia de la rebelión. Luego en el capítulo 20 es la rebelión de Moisés y de Aarón. Dios le dice, la gente se estaba quejando que querían agua, ve y a la roca a la que ya habías golpeado, ahora le vas a hablar, versículo 8 del capítulo 20. Y Moisés en desobediencia no habló, sino que golpeó a la roca. Y la desobediencia a Dios trajo consecuencias para Moisés. Dios le dice a Moisés y a Aarón: no van a entrar a la tierra prometida. El capítulo 20 culmina en los versículos 22 al 29 en la muerte de Aarón. Moisés continúa con vida, va a llevar a la siguiente generación a la tierra prometida y la va a ver de lejos, pero no va a entrar. En este capítulo, entonces, estamos en el capítulo de la queja y de la rebelión de Dios. Luego, los capítulos 26 en adelante, solamente para que ustedes vean un poco del texto general del libro de Números, es la experiencia de la segunda generación, la que es levantada en el desierto, donde vuelve como un nuevo periodo de obediencia. Ellos se preparan para la conquista de la tierra, examinan como el viaje en el desierto y se anticipan a lo que ha de venir. Este texto entonces está centrado en un punto marcado por desobediencia de la nación, consecuencia de esa desobediencia y el intervenir de Dios a la consecuencia de la nación. No solamente fue la desobediencia de la nación al no querer entrar a la tierra,
fue la consecuencia de la nación. También, por ejemplo, en el capítulo 16, que fue la rebelión de Coré y de otro grupo de personajes, quienes le dicen a Dios, a Moisés, somos iguales que tú, ¿por qué nosotros no podemos ser los que también entran en el lugar santísimo? Y consecuencias de rebelión, una y otra vez. Por eso nuestro texto deja ver que hay una consecuencia grave a la rebelión. Entremos básicamente a la historia. ¿De qué apunta esta historia? Ellos, dice el versículo 4, van de un lugar a otro, parten de un lugar, van a rodear la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por causa del viaje, y como resultado de esa impaciencia, dice que habla contra Dios y contra Moisés. Quejas. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Está hablando un pueblo que lleva 37 años dando vueltas. No hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Ustedes notan lo que está diciendo. El hecho no es que no tengamos comida y agua porque el Señor les ha proveído comida y agua, es que no estaba la comida que ellos desearían. Ustedes y yo tenemos esa experiencia en casa, particularmente cuando somos niños, y yo sé que algunos adultos también lo hacen, pero creo que es la característica de los niños, que le ponen un plato de comida y que eso no es lo que yo quiero, y por lo tal nos malgeniamos y nos molestamos, y cuando uno tiene sus propios hijos sabe qué fue lo que le hizo a los padres. Ellos tendrán también sus hijos y sabrán lo que me habrán hecho a mí, si el Señor quiere. El hecho es que esta queja no es por la ausencia de alimentos, es por la insatisfacción con los que se tiene. No era una nación abandonada por Dios como intenta parecer el lenguaje de ellos. Es una nación insatisfecha con lo que Dios les estaba dando. Ahora recordemos que este viaje de Egipto a la tierra prometida en velocidad de caminar, humanamente hablando, estaba para que durara 45 a 60 días con la población que tenía. Y se volvió un viaje de 40 años. ¿Como consecuencia de qué? Como ellos no quisieron entrar a la tierra que Él les había prometido, al escuchar el testimonio de los espías que enviaron, quedaron vagando ahí. Es interesante que durante 37 años, de un capítulo al otro, de la muerte de la hermana de Moisés al siguiente capítulo 19 al 20 más o menos, pasan 37 años que no están relatados en el libro. ¿Qué nos hace pensar eso? Que una vida de rebelión contra Dios es una vida que no tiene significado. ¿Qué valor tiene detallar una vida de rebelión contra Dios? Una vida separada de Dios es una vida que no tiene valor ni siquiera para ser escrita ahí. Se centra en otros puntos particulares la historia. Y la historia, como les voy comentando, tiene que ver con un pueblo insatisfecho, un pueblo ingrato, un pueblo que estaba en la esclavitud y fue librada del yugo y de la opresión, y se queja en contra de su Dios y en contra de que el líder que Dios había tenido como intercesor para mantener esa relación. Ahora, miren lo que dice el texto. Estas serpientes no aparecieron de momento de la nada. No fue que ellos iban en su camino y llegaron a un lugar geográfico donde había un nido de serpientes. Sabemos que hay lugares adecuados para ellos donde ellos proliferan, se multiplican con facilidad. Pero el versículo 6 dice de dónde estas serpientes aparecieron. El Señor envió serpientes ardientes o abrasadoras, como dice mi versión, entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Este tipo de textos nos ponen en un aprieto según la percepción que tengamos de Dios. Porque lo que está diciendo es que Dios trajo un juicio, ¿no? Dios trajo un juicio. ¿Como consecuencia de qué? De la ingratitud, de la desobediencia, de la murmuración, de la queja, de la insatisfacción. Ese tipo de conceptos acerca de un Dios que trae juicio no es como deseable a nuestros oídos y a nuestra propia conciencia. Lejos de atraer a las personas, puede más bien repeler a las personas a acercarse a Dios.
Nos gusta más lo que el versículo más adelante dice, ¿no? De cómo Dios solucionó proveyendo de alguna manera y cómo las personas vivían a las picaduras de la serpiente. Y enfatizamos más esa parte, en esa misericordia, en ese perdón de Dios, en esa gracia de Dios. Nunca podremos llegar a abrazar una justicia salvadora de Dios si no consideramos una justicia juzgadora de Dios. Cuando nos acercamos a Dios considerando que Él únicamente debe darnos algo, manifestar su gracia y su perdón, sin considerar las consecuencias de nuestras acciones delante del Dios Santo, nos estamos acercando a un ídolo. Si decimos mi Dios no es así, Él tiene compasión conmigo, y la tiene, y no tiene ningún tipo de acciones como consecuencia de mis propias decisiones, eso es un ídolo. Porque Dios puede usar un escenario de juicio, como en este caso, para que las personas se salvaran. Puede usar un escenario de juicio como un escenario de disciplina, recordando que en las Escrituras la disciplina de Dios es considerada como una muestra de su amor. El padre que ama a sus hijos los disciplina. Pero Dios no ignora el pecado de las personas ni de su pueblo. Alguien me preguntaba hace poco, pastor, si yo tomo esta decisión, ¿qué cree usted que Dios puede hacerme? Y yo le preguntaba, ¿qué crees tú que puede hacerte? Y se quedaba la persona pensando, eso que tú crees que puede hacerte, te lo puede hacer. Y te lo puede hacer no porque tú tomes una decisión, sino porque Él es Dios. Sino porque Él es Dios. Y nosotros continuamente estamos en rebelión y enemistad con Él. La Biblia dice que si no amas a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, eso es pecado. Y además añade que si no lo haces al prójimo, que es el segundo mandamiento, también es pecado. Estamos en una constante enemistad en contra de Dios. A no ser que intervenga alguien y solucione ese problema. Que es lo que la historia nos deja ver, ¿no? Aquí interviene alguien. Estas personas, al sentir las picaduras de serpiente, este texto no está espiritualizado, no es como una alegoría, es un suceso real. Personas sintiendo la quemadura de la picadura de la serpiente, seguramente es ese tipo de serpiente que afecta la parte neuronal del organismo. Hay un tipo de picadura que afecta como la parte muscular, otro que afecta la parte neuronal, que da un profundo dolor. No lo voy a decir que se dejen picar para que sepan de qué estoy hablando, pero yo sé que ustedes me entienden. Estas personas estaban experimentando en carne propia las consecuencias de sus acciones. Y tenían tan claro que lo que estaban viviendo eran consecuencias de sus acciones que van a Moisés y le piden que intervenga delante de Dios. Ellos no estaban pensando que era un asunto del azar. Íbamos caminando en este viaje del desierto y nos encontramos con un nido de serpientes. Porque el pueblo viene a Moisés y reconoce, hemos pecado. Hemos pecado. Porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Nuevamente, nunca podremos experimentar la justicia salvadora de Dios si no hemos creído, reconocido y experimentado su justicia juzgadora. Hasta que ellos no tuvieron esa convicción de que lo que estaban viviendo era consecuencia de sus acciones delante de Dios, no fueron delante de Moisés para que intercediera por ellos y clamaran por misericordia delante de Dios. Significa que todas nuestras acciones tienen que ser, todas las situaciones que llamamos malas, son consecuencias de un acto de desobediencia. Si a alguien en medio de nosotros le está sucediendo algo y vamos a decir, eso es porque está en pecado. La Biblia no nos enseña eso. Enseña una parte de eso. Podemos considerar, por ejemplo, el ejemplo de Job. Dios permite que Satanás
actúe sobre Job con otro propósito. Al finalizar el libro de Job, Job dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te pueden ver. Un proceso donde la visión que tenía Job acerca de Dios fue clarificada. Su ojo de la fe fue purificado en medio del dolor. Y llevó a Job a conocer a Dios de una manera más profunda. En este punto, mis hermanos, podemos notar entonces que para resolver la situación, ellos necesitarían ¿de quién? De un mediador. Ellos mismos no corrieron a Dios. Buscaron un mediador, como había sido establecido en la ley levítica, que debía haber un sumo sacerdote, un mediador. El pueblo no podía presentarse directamente delante de Dios. Es más, el pueblo intentó hacerlo. Ya los mencioné en el capítulo 16, que ustedes van a leer en su casa, es esa rebelión de Coré. Unas personas quisieron presentarse delante de Dios pasando por encima de ese mediador. ¿Y qué sucedió? Juicio. Porque Dios había establecido cuál era el medio para acercarse a Él, que era un intercesor, conocido como sumo sacerdote. El pueblo clama, va delante de Moisés, y este hombre, Moisés, que ha vivido la ofensa del pueblo, la murmuración del pueblo, este hombre que ha sido maltratado por este mismo pueblo, en una demostración de amor y perdón constante, intercede por el pueblo delante de Dios. Dice el versículo 8, Moisés intercedió por el pueblo. Y aquí viene la solución. La solución puede ser un poco extraña para nosotros, ¿no? Versículo 8, ¿cuál fue la solución? Haz una imagen de las mismas serpientes que los están picando, ponla sobre un asta. Sabemos que es un asta, ¿verdad? Como la de las banderas. Fuera como un estandarte. ¿Con qué propósito? Que fuera visible para la comunidad. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Sencillo. ¿Qué complejidad tiene mirar? A no ser que usted tenga una falla en sus ojos. Pero ¿qué complejidad tiene mirar? Hágase esa pregunta. Ninguna. La solución no era difícil de experimentar. ¿Dónde se encuentra la dificultad? En creer. Porque ellos no solamente tenían que hacer el acto mecánico de mirar, sino que creer que al mirar iban a ser sanados de la picadura. Lo difícil no era levantar los ojos hacia el asta donde estaba la serpiente. Lo difícil era creer que lo que Dios había dicho para solucionar su problema era real y suficiente. Es interesante. Miren la petición del pueblo. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Ellos querían que las serpientes no estuvieran más en medio de ellos. Y la solución de Dios fue traer algo curativo y no preventivo. Usted sabe que es un mantenimiento preventivo y cuando no se lo hace le toca un mantenimiento curativo. El asta no tenía como propósito de que las serpientes se alejaran o no picaran a la nación. El asta tenía como propósito solucionar o tratar a aquellos israelitas que ya habían sido picados. Era curativo y no preventivo. Cuando el veneno ya había sido inoculado por la serpiente en el cuerpo humano, es cuando estas personas tenían que mirar. Y sencillo, mirar. ¿Cómo sería en medio de eso? Imagínense que ustedes están en sus actividades diarias como los israelitas, en ese caminar, en ese viaje, y de un momento a otro, porque abundaban las serpientes, siente el quemón, el ardor. Los que algún día, no sé si alguno lo haya experimentado, un tiro en su cuerpo y haya sobrevivido, saben que muchas personas saben que han sido golpeados por un tiro por el quemón en la piel. Lo primero que se siente es un quemón en la piel. Cuentan lo que lo ha sucedido, a mí no me ha pasado. El hecho es de que ellos notaban y sentían, quizás no se dieron cuenta que estaba la serpiente y sintieron el ardor. Y luego de esta solución, ¿qué hacían? Uno era
posponer. No, luego voy. Pensando que el veneno no iba a tener tantos efectos inmediatos. Otros podían correr, dejaban cualquier tipo de actividad porque temían que su vida pudiera concluir ahí como consecuencia de la picadura de la serpiente. Quizás tenían un familiar que tuviera algún tipo de incapacidad para moverse. Y esta persona clamaba, me ha picado una serpiente. Y como buenos familiares o buenos amigos pudieron cargarlo para que pudiera estar en una posición visible de esta serpiente que estaba en el asta. Había una única solución planteada por Dios que implicaba creer que lo que Dios había planteado era la única solución efectiva y real. Moisés obedientemente hizo su serpiente, dice el versículo 9, la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, ésta miraba a la serpiente de bronce y ¿qué pasaba? Vivía. Sucedía que se cumplía lo que Dios había prometido en su palabra. Dios dijo, hazla de esta manera, Moisés la hizo, y si alguien miraba y creía que ese era el método que Dios había planteado para tratarlo, vivían. Si alguien miraba y no creía que ese método iba a funcionar, moría. Si alguien pensaba que una picadura de serpiente había otra manera de solucionarla, moría. Solo había un único método por el cual podían librarse de las consecuencias de la picadura de la serpiente. Aquí termina la historia. Y según nuestra larga introducción acerca de cómo debemos abordar el texto de la Biblia, si yo dijera vamos a orar, amén, nos vamos, dejen de murmurar, dejen de pecar contra Dios, no sean insatisfechos, que eso es verdad, van a cosechar consecuencias, y dejamos el texto aquí, pues nos vamos como, ok, sé que no puedo hacerlo, pero ¿cómo evito dejar de hacerlo? Como les dije, puede ser una aplicación moral, pero desesperanzadora. ¿Qué tendría que llegar a nuestras conciencias? La imagen de Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo aquí? ¿Cómo vemos a Cristo aquí? Yo sé que algunos de ustedes ya tienen esta historia en relación a un texto del Nuevo Testamento. Juan capítulo 3, en la conversación de Jesús con Nicodemo, acerca del nuevo nacimiento que está hablando con este rabí judío, con este maestro de la ley, le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado también. Jesús toma esta historia y la aplica directamente a él. Así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, así el Hijo del Hombre también va a ser levantado, y está apuntando aquí a su crucifixión. A su crucifixión. Entonces no tiene pierde de que esta historia podamos ver a Cristo. No tomé una de que no tuviera alguna relación al Nuevo Testamento. Muchas cosas por considerar. Primero, la serpiente de bronce fue el medio de salvación de Dios para los israelitas que fueron mordidos por las serpientes en el desierto. Jesucristo crucificado es el medio de salvación de Dios para todos los que han sido mordidos por el veneno mortal del pecado en el desierto de este mundo caído. Recuerden que la serpiente y su veneno era consecuencia del pecado de los israelitas. Significa que si tú has pecado, que si tú vives en pecado, y como ya te lo planteé, si no amas a Dios con todo lo que tú eres, todos los días de tu vida, en cada instante, y de igual manera a tu prójimo, estás en pecado. El veneno del pecado ya ha sido inoculado en ti y se ha irradiado por todo lo que tu ser eres. Quizás no sientas el quemón, pero sé que tienes momentos en tu vida donde has sentido ese quemón por las consecuencias de tus acciones. Las consecuencias de tus acciones es una evidencia de que el pecado inoculado dentro de ti ya trae consecuencias en tus decisiones, acciones, omisiones, pensamientos y palabras. Estás infectado por el pecado, como estaban estos israelitas en el desierto. La serpiente de bronce era el único camino de salvación de Dios para los israelitas. Jesucristo crucificado es el único camino de salvación de Dios para su pueblo el día de hoy.
para judíos y para gentiles. La serpiente de bronce era una representación visual de la ira de Dios contra un pueblo quejoso e insatisfecho. Esa serpiente también mostraba que Dios estaba aplicando una justicia juzgadora a la nación. Cristo crucificado es una representación visual de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque en la cruz, Cristo fue a morir por nuestros pecados. ¿Por el juicio de quién? No de los romanos, ni los sacerdotes judíos, sino de Dios. El Padre quiso sacrificar a su Hijo por consecuencia de la rebelión de su pueblo. La cruz habla de gracia, pero habla de juicio también. Y por eso Jesús le dijo a los judíos, a los fariseos, en sus pecados van a morir porque rechazan el único medio por el cual pueden ser librados. Rechazar a Cristo es experimentar el tipo de muerte que Cristo tuvo en la cruz en nosotros mismos cuando nos encontremos delante del Padre. Abrazar a Cristo es abrazar el juicio de Dios en la persona de Cristo y no en nosotros de nuestros propios pecados. La serpiente de bronce era una representación visual de la ira de Dios como es la cruz de Cristo. La serpiente de bronce tenía como objetivo recordarles a los israelitas la causa de su pecado. Esta imagen de la serpiente estaba destinado a llevar a las mentes de los israelitas ¿a dónde? Al jardín del Edén, donde Satanás vino en forma de serpiente para tentar a sus primeros padres. El castigo por el pecado traído al mundo a través de la tentación de la serpiente antigua fue impuesto sobre Jesús en la cruz. El castigo por nuestro pecado cayó sobre él. Es interesante la imagen de la serpiente. Piensen en esto. La serpiente ardiente, la de la tierra, el animalito, era la señal visible ¿de qué? Del pecado de la nación. Y Dios decide utilizar la misma imagen en esta historia. No le dijo a Moisés, toma un corderito y ponlo en un asta. O toma quizás una blanca paloma que represente la paz. Usa la misma imagen, una serpiente, y ponla en el asta. Como si Cristo es sin pecado, como si Cristo es recto en perfección, puede tipificar nuestra imagen del pecado. Cómo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos puede representar a nosotros como pecadores si Él es perfecto. Pablo dice a los corintios, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Cristo no murió como un pecador, pero fue tratado como un pecador, para que usted y yo fuéramos tratados como rectos y justos delante de Dios. La misma imagen de juicio era una señal de gracia, aunque parezca como incongruente. Miren esta, con respecto a la serpiente en el desierto, la curación dependía de la palabra de Dios acerca de sus medios de salvación. No solamente la imagen que él le dijo a Moisés que hiciera. La curación dependía de que Dios había dicho por su palabra, ese es el medio para ser tratado y salvado. Lo mismo sucede con Cristo crucificado. No es meramente la cruz como una imagen, o lo que vemos en otras partes con alguien que intentan tipificar a Cristo sin saber físicamente cómo era. No, la salvación depende de la palabra de Dios acerca de sus medios para esa salvación. Cuando usted va al médico y el médico le receta su tratamiento para la enfermedad que usted tiene, independientemente si usted cree o no que ese antibiótico tiene un efecto sobre su enfermedad, el médico sí sabe qué es lo que ese tratamiento o ese antibiótico puede producir. Usted se la puede producir sin creer de que ese medicamento sea el adecuado, pero si fue bien diagnosticado y el médico tiene el conocimiento adecuado, ese medicamento va a producir en usted la cura efectiva para su enfermedad. Con el evangelio no es así. Porque Dios ha establecido
el medio, que es la cruz del Calvario, pero ha establecido que todo aquel que crea en su Hijo será salvo, y el que se acerca a su Hijo tiene que creer que por él puede ser salvo. Usted puede pararse delante de una cruz y mirar ahí y decir cualquier tipo de cosa, o solo pararse esperando que tenga algún tipo de efecto la imagen de la cruz sobre su vida. Pero si usted se acerca sin creer, esa cruz no tiene ningún tipo de efecto sobre usted. Es necesario creer que Dios ha establecido no solamente el medio, sino que su palabra ha decretado que ese medio es efectivo. La fe es necesaria. La serpiente fue alzada delante de los israelitas en medio del campamento para los que habían sido mordidos la vieran y fueran sanados. Cristo fue levantado primero en la cruz, luego en su resurrección, luego en su ascensión y finalmente en la predicación del Evangelio, para que los pecadores puedan mirarlo y sean salvos. La serpiente nos indica que Dios estableció el único medio para que los israelitas fueran salvos, ¿no? Que la serpiente fuera alzada, observada y las personas creyeran y se salvaran. Ya sabemos que la serpiente apunta a Cristo mismo. Imagínese entonces un sermón o una lectura devocional sin considerar a Cristo. Usted va con las consecuencias de lo que el pecado ha hecho en su vida. Ha sido inoculado por ese pecado en su vida. Las consecuencias del pecado, la serpiente lo ha mordido. Y usted va a una iglesia, a una prédica, a un devocional donde Cristo no es anunciado. Eso es como que le mandaran acetaminofén para un cáncer. ¿Ven la necesidad y la urgencia de que Cristo sea predicado en los púlpitos con la suficiente cotidianidad a nuestras conciencias, a nuestros corazones? ¿Ven la urgencia de por qué cuando vamos a las Escrituras nuestra oración sería muéstranos a Cristo? Y si eso no ha sucedido, no pararnos de ahí. Porque ciertamente a los que somos creyentes, Cristo ha sido anunciado y revelado en nuestras conciencias, pero todavía tenemos consecuencias de ese veneno en nuestras vidas que necesitan del medicamento constante y diariamente. Sin Cristo en las Escrituras, las consecuencias del pecado siguen siendo ardientes y dolorosas en nuestra carne, como la picadura de la serpiente. Si tú te acercas a este texto para decirle a Dios, provéeme la solución de mis finanzas, de mi matrimonio, de mi situación emocional, meramente hablando, y no que Él no lo pueda hacer, pero si tu motivación es esa y no Cristo, te estás tomando un acetaminofén cuando has sido diagnosticado con cáncer. Lo que nuestra alma necesita es precisamente poder mirar y ver para poder experimentar la santidad y la salvación, que el medio que Dios ha establecido, que es Cristo en la cruz de Calvario, sea efectiva en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Usted puede ser un oyente itinerante del Evangelio. Usted puede estar considerando si se congrega o no se congrega. La manera en que la cruz de Cristo es levantada al día de hoy, luego de su ascensión, es desde el púlpito. Piense usted frente a qué púlpito se está poniendo usted a escuchar el Evangelio. Piense usted lo que está haciendo con su propia alma al poner otros planes antes de escuchar el Evangelio con regularidad. Piense usted qué decisiones está tomando que afectan su escucha del Evangelio con regularidad. Yo sé que en medio de nosotros hay pacientes oncológicos. Y estoy seguro que sus mayores luchas son para que les aceleren el día del tratamiento, como funciona nuestro sistema de salud, que muchas veces les posponen ese tratamiento. Las personas están angustiadas porque saben que la enfermedad trae consecuencias irreversibles al pasar el tiempo del tratamiento que les correspondía. Entonces, ¿por qué si el pecado trae consecuencias a nuestras almas, nos alegramos cuando algo se interpone entre nuestra escucha del Evangelio?
Es más, con la expresión que usamos, el niño que no llora y la mamá que lo pellizca, medio salió un poco de nubes, no sucede en Valledupar, pero va a llover, mejor no voy. Eso lo veo por internet, que eso es lo mismo. No podemos experimentar la justicia salvadora de Dios si no reconocemos y muchas veces experimentamos la justicia juzgadora de Dios. Yo no quiero ser profeta en esta mañana, ni lo soy. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que muchas veces en mi vida, la manera en que he llegado al Señor a experimentar su justicia salvadora ha sido por haber experimentado su justicia juzgadora. Y he caminado en un desierto, como hizo esta nación, sin ser 40 años. Y al igual que ese desierto, mi vida en ese tiempo no vale la pena ser relatada. Separados de Dios, ¿qué tipo de vida vivimos? Sin mérito para ser escrito, como les dije, estos 37 años se pierden ahí. ¿Qué hicieron ellos? Nada, rebelión, dar vuelticas en rebelión, rebelión en dar vueltas. Cuando Dios provee a tu vida la solución, Cristo y su cruz, no la desaproveches. Que Él siga trayéndote a escuchar el Evangelio es para que tú mires, creas y vivas. Así como mirado a una serpiente de bronce era un medio tonto para sanar a los israelitas envenenados. Oye, pero ¿por qué no más bien, mira, tú le cortas con un cuchillo, le chupas ahí directamente la herida, escupes para que tú no seas contaminado y le estás sacando el veneno? Yo veo muchas películas como Rambo y esas cosas, yo no sé si ustedes se la ven también. Solo vi en una película que así se sacaban el veneno. Nuevamente, no les voy a decir que hagan la prueba. El hecho es que frente a las consecuencias de lo que ellos estaban viviendo, que les digan, Dios planteó la solución, diciendo Moisés, Dios ha escuchado sus ruegos. Él dijo que si ustedes ven, serán sanos, se salvarán. Eso lo dijo Dios. Ustedes creen el mensaje de Dios, mírenlo. Cualquiera pudiera pensar, ¿cómo voy a ser sanado al mirar una serpiente allá? Si es esa serpiente me acuerda de la picadura que tengo aquí. Es un medio tonto. La sencillez del Evangelio, con las consecuencias trascendentales que se anuncian con ese Evangelio, hace que a las conciencias sea incongruente, que sea tan sencillo y garantice consecuencias o beneficios tan trascendentales, eternos, como la vida eterna y el disfrute de Dios sin pecado por toda la eternidad. Tú piensas que se te está ofreciendo una eternidad con el Dios, con el Rey de Reyes, con el perfecto en amor, en santidad, sabiendo tú que eres pecador, sabiendo tú que eres blasfemo, y es incongruente. Tú dices, es tan sencillo que yo prefiero creer que es más fácil que yo tengo que hacer algo. Si tú me dices que yo tengo que caminar de rodillas hasta allá, incluido el creer, eso sí lo creo, porque estoy aportando algo. Pero no. Tú que estás en esta mañana aquí, el texto solamente dice que tienes que ver a la cruz y creer en ella como el único medio de salvación. Es sencillo. ¿Qué te impide mirar en este momento a Cristo? Por favor, mira a Cristo y disfruta de las consecuencias o de los resultados eternos, trascendentales y reales. Es sencillo, pero es efectivo. Te parece gratis, pero no fue barato. Míralo a Él. Cree y vive. Vive en abundancia y en fe, como Él mismo dijo, venido a dar vida y vida en abundancia. Las consecuencias de donde tu pecado te ha llevado a dar vueltas por un desierto, lejos de Él en rebelión, aún en ese punto Dios la estaba ofreciendo. No me importa el pecador que tú seas, ni la clase de pecado que tú hayas hecho en tu vida. Pero si tú miras a Cristo con la esperanza que Él es el único medio para ser reconciliado con Dios, vas a disfrutar de esa reconciliación con Él. Es efectiva, es real, es gozosa. Te parece increíble por lo sencillo, pero es tan efectiva y real que muchos de nosotros aquí lo vemos y creemos. ¿Ven?
Un sermón sin Cristo y un sermón con Cristo. No un sermón del pastor Pedro. El pastor Pedro es como otra piedra de tropiezo para que ustedes puedan entender muchas veces. El pastor Pedro a veces lo hace complejo con sus palabras, entre lo que se le traba la lengua. La diferencia, hermanos, es el anuncio de Cristo. ¿Ustedes quieren orar por su pastor? Oren para que su pastor pueda levantar a Cristo siempre. Pablo dijo: yo he procurado no presentarme delante de ustedes con otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. Mientras que yo pueda, hermanos, tener fuerza y ser dotado por Él, oren para que yo pueda clarificarles a Cristo en cada texto de las Escrituras. Porque ustedes y yo necesitamos ser expuestos a ese Cristo, creyendo lo que Él es, para tener vida eternamente. Amén. Padre Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y por tu bondad, por tu benevolencia para con nosotros, Dios. Gracias porque nos anuncias a Cristo sin importar el tiempo de pecado que podamos llevar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a creer que realmente Él es efectivo a nuestros corazones, que podemos ser perdonados sin importar la magnitud de nuestro pecado, porque la magnitud del sacrificio de tu Hijo es superior a eso. Es sencillo, pero es efectivo. Que nosotros no pongamos atenuantes o agravantes a este mensaje, solamente lo creamos como lo dice, mirando a Cristo, creyendo que es el único medio que Dios ha proveído para salvarnos y poder vivir gozosamente en tu presencia, Dios. Bendito seas, Dios. Amén y amén.